Si representás o tenés una banda o marca que quieras difundir en nuestro canal, podés contactarnos a través de Facebook o Instagram para obtener información acerca de nuestras amplias campañas publicitarias para impulsar tu proyecto, de forma profesional y a un precio razonable. Immortal es una banda de black metal nacida en la ciudad de Bergen, Noruega, en 1991. A pesar de tener conflictos legales y una separación en el medio, la banda sacó 9 álbumes de estudio que los coronaron como la banda más famosa del black metal y una de las más vendidas en la industria junto a Slave y Dimmu Borgir. Si bien los miembros principales de la banda se mantuvieron alejados de toda la controversia que rodeaba al black metal en los 90, esta controversia los venía a buscar a través de diferentes personas cercanas a ellos, lo cual les hizo ganarse un nombre por una parte oscuro y por otra parte artístico, pero al fin y al cabo un nombre que a día de hoy cualquiera que lo escuche sabe de qué banda se está hablando y qué tan buena e importante es en la industria y en la historia del black metal, tanto en vivo como en el estudio. Así que en el día de hoy, para saber más acerca de esta legendaria banda, acá te traigo 9 curiosidades sobre Immortal. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Diabolical Full Moon Mysticism es el primer álbum de la banda y el disco que contiene el primero de los 2 únicos videoclips que la banda sacó en su carrera. Este video se rodó en tan solo 2 horas en un bosque y en las antiguas ruinas de la abadía de Lice, un lugar histórico y turístico conocido como monumento nacional, en el cual es común que las parejas se casen o mínimamente saquen fotos de la boda ahí o fotos de los novios. La banda también realizó la sesión de fotos del álbum en este lugar. El baterista en el disco fue Armageda, quien después de publicarlo se fue de la banda, según Abbath, porque el sonido de la agrupación era demasiado rápido para su forma de tocar, y fue sustituido por Colgrim, quien apareció en el rodaje del clip a pesar de no tener nada que ver con la pista de audio, ya que la batería en realidad fue grabada por Armageda. Poco después, la banda describió este video como un gran error, ya que la compañía de televisión que hizo el video se burló de ellos en una entrevista que tuvo lugar después de que el video fuera emitido. En esa misma entrevista, Colgrim también se había inventado que la banda tocaba Holocaust Metal, y en referencia a esto la banda nombró a una canción y a su siguiente álbum Pure Holocaust. Además, este y A The Heart of Winter son los únicos discos de la banda que contienen guitarras acústicas. Curiosidad número 2. Luego de su primer álbum, la banda fue acusada de ser satánica por sus letras, su videoclip y el logo del grupo, pero la banda desmintió estas acusaciones y aclaró que su temática era al principio anticristiana. Pero a partir de A The Heart of Winter, las letras de Immortal se basaron en un solo tema general, un reino llamado Blashirk, un concepto y una historia creada por la banda, en la cual se encuentra a través de las canciones que está lleno de demonios y batallas, y conecta una fusión de temas góticos, nórdicos y heroicos. La idea de Blashirk surgió de los sentimientos de aislamiento de Demonas y Abbath mientras vivían en Bergen, y los plasmaron recién en este disco. Ahí crearon a Blashirk para reflejar esos sentimientos, basándose en Noruega, incluidos los paisajes de invierno, el bosque, las montañas, la oscuridad, la niebla y los valles glaciares. Curiosidad número 3. Abbath se encargó en Immortal de prácticamente todos los instrumentos, además de obviamente la voz. En el primero se encargó del bajo, en el segundo y tercero del bajo y la batería, en el quinto del bajo, la guitarra y la batería, y de la guitarra y del bajo en el séptimo. Y aparte de dedicarse solo a Immortal, también tocó en el proyecto AE, que básicamente es material que se hizo para Immortal, pero según ellos no iba con Immortal. Abbath hizo voces invitadas en los temas de Dimmu Borgir, Progenies of the Great Apocalypse y Heavenly Perverse, en 2 de The Battalion, llamados Detonate y Man to Man, y en el tema Lunar Force de Enslaved. Y desde 1996 tiene una banda tributo a Motorhead llamada Bombers, en donde es el cantante y bajista. Tore, ex integrante de Old Funeral, es el guitarrista, y Pez, de Punishment Park, es el baterista. Abbath nació en Oda, a 4 horas de Bergen, en donde su madre era enfermera y su padre era jefe militar, además de también ser maestro en una escuela secundaria. Abbath es el ex esposo de la hermana de Demonas, con quien estuvo casado y tuvo un hijo llamado Torbjörn, que ahora tiene 26 años, pero que no se habla tanto con Demonas. Además de esto, hay una cervecería en Austin, Texas, llamada Jester King, que nombra algunas de sus cervezas por diferentes subgéneros de heavy metal, e hicieron una cerveza negra llamada Black Metal, y el dibujo en la etiqueta es un personaje que hace referencia a Abbath, aunque él en una entrevista mencionó que nunca había oído hablar de ella, y que lo más probable es que no le guste. Curiosidad número 4. Harald Naebdal es el guitarrista y actual cantante de Immortal. Según él, para escribir letras, a menudo da largos paseos por el campo noruego cerca de su ciudad natal de Bergen, para buscar inspiración. El cuarto disco de la banda se convirtió en el último trabajo con Demonas como guitarrista hasta 2019, ya que se vio obligado a tomarse un descanso de la actividad debido a una tendinitis aguda en los brazos, aunque luego de someterse a una cirugía para corregir esto en 2013, pudo tocar la guitarra nuevamente, pero no contribuyó a Immortal con nada más que letras y siendo el gerente de la banda, a pesar de sacar una demo en 2007
2007, un disco solista en 2011 y en 2006 participar en el supergrupo I. Fue por esto y porque Demonas dejó de pagar la sala de ensayo en donde practicaba la banda, que Abad intentó adueñarse del nombre del grupo, ya que también desde los comienzos él se ocupó de casi todos los instrumentos y ocupaciones de la banda, además de también tener que entregarle a su sello un nuevo disco de Immortal en 2015, que grabó con otros músicos, pero que terminó publicando como su proyecto solista, ya que debido a esta disputa legal tuvo que abandonar el grupo. Curiosidad número 5. Sons of Northern Darkness es el séptimo álbum de los noruegos, y si bien para este álbum Iscaria fue contratado como bajista, en una entrevista confirmó que Abad interpretó el bajo en todas las canciones, excepto en One by One. A partir de acá, las armas con las que se los ve a los integrantes en ciertas fotos son armas reales que ellos mismos forjaron. Abad mencionó que querían llevar más allá el tema de la estética con la cual comenzaron en Diabolical con respecto a las armas, las cuales en aquel momento eran todas de madera, así que esta vez llamó a algunos de sus amigos que tenían las herramientas necesarias para trabajar este tipo de cosas, y crearon estas armas de acero. Tiempo después de este lanzamiento, Iscaria dejó Immortal para formar un proyecto en solitario llamado Dead to This World, y su sustituto fue Sarod, bajista de la banda de Peter Theaktren Pain, y el tema In My Kingdom Call hace referencia a la historia de H.P. Lovecraft, At the Mountains of Madness. Curiosidad número 6. La portada de At the Heart of Winter es la primer portada de Immortal en no contener una foto de los integrantes. Y esto fue así porque la imagen de la banda en aquel momento, según Abad, todavía era inexistente e incompleta. O sea, no sabían todavía si iban a incluir nuevos integrantes a la agrupación. Así que decidieron hacer un arte gráfico. La obra se hizo en pleno invierno durante todo el proceso de creación, en un taller que estaba ubicado en el subsuelo de la casa de los padres de Fournier, el artista que se encargó de esto, donde se la pasaba todo el tiempo dibujando y pintando. Cuando hizo esta portada era diciembre de 1998. Y el clima era muy frío. No había sistema de calefacción y el aislamiento del garage era insuficiente para mantener una temperatura soportable en la habitación. Supone el artista que estaba trabajando a una temperatura de 4 o 6 grados bajo cero, así que tuvo que usar guantes de montaña y varias capas de sudaderas, además de una chaqueta de montaña para poder soportar temperaturas tan bajas y pintar correctamente. Fournier dijo que es fanático de la banda desde el comienzo, por lo que cuando le encargaron hacer este arte, sintió mucha presión sobre él, así que realizó una fiesta con bebidas alcohólicas y todos sus amigos relacionados al tema, pero al día siguiente entró en depresión de nuevo porque era consciente de la gran responsabilidad que tenía. La banda le envió al artista una fotocopia de una página en blanco y negro de un cómic noruego, que representaba un abismo noruego cargado de enormes demonios alados que se rebelan contra algo. El artista no pudo entender mucho ya que todo estaba escrito en noruego, pero según él, era una escena similar a la del disco Hell Awaits de Slayer. Antes de pintar la obra que quedó, realizó un primer boceto de esa idea de demonios, representando a un demonio menor volando alrededor de un paisaje de montañas, y llevando a un ángel bebé como sacrificio para el gran jefe demonio a la izquierda, pero fue descartado por la banda y el sello sin grandes dudas. Sin embargo, conservó algunos elementos del fondo que guardó para las versiones aprobadas, como la roca gigante en forma de arco en el lado superior izquierdo, las rocas en primer plano en el lado izquierdo, y el glaciar y el pico de la montaña en el lado derecho. Básicamente la mayor parte del paisaje de fondo, pero para la portada definitiva el artista se topó con la portada del tomo número 27 de una revista francesa de fantasía llamada Dragon Magazine, que estaba en el estante de su casa de trabajo, en donde se veía un demonio saliendo de algún tipo de tumba, con dos hombres desmayándose a sus pies. Fournier quería evitar terminar con una imagen azul monocromática total, así que pintó la lava corriendo en primer plano y debajo del castillo en colores cálidos. El propósito de esto era representar la dualidad de dos energías opuestas, pero iguales, fuego y hielo, teniendo en mente a los géiseres islandeses cuando lo pintó. Curiosidad número 7. John Tonsberg fue el primer cantante que tuvo Immortal, luego de ser parte de The Old Funeral y Amputation, pero fue expulsado de la banda luego de la segunda demo, Northern Up Is Dead, de 1991, por lo que formó su propia banda Hades Almighty, pero fue condenado a 2 años de prisión por el incendio provocado en la iglesia de Osan, en la víspera de Navidad de 1992, junto con Barbie Kermes. En varias entrevistas que dio, a pesar de que un bombero murió intentando apagar el incendio, mencionó que no lamenta nada de lo sucedido, que la acción fue una respuesta a la moral cristiana, que Noruega no debería ser cristiana, y que lo más importante que sucedió fue que la iglesia se quemó, que eso es algo que defiende y siempre va a defender. Jordan también trabajó como crítico musical en el medio Bergensavisen, y aparte de tocar con Hades Almighty, también toca en la banda de metal industrial Dominance. Curiosidad número 8. Luego de tener 4 bateristas diferentes en 5 años, Jorg se convirtió en el baterista fijo de la banda, aunque antes de unirse a Immortal fue baterista de otras bandas. Comenzó a tocar la batería a los 12 años y con 21 fundó la banda de heavy metal Lost at the Last, con quienes sacó un EP y una demo. También estuvo un breve periodo de tiempo en Heavy Duty y tocó la batería en el álbum de la banda de black metal Greenfist, llamado Goals of Grandeur. Y luego de estar en Immortal, trabajó para Peter Theaktren en sus proyectos Pain e Hypocrisy, tocando la batería en varios discos y en las giras. Curiosidad número 9.
La banda contribuyó con una versión de From the Dark Past al álbum tributo de Mayhem, canción que también fue incluida en el disco Damned in Black. Este disco ganó el premio Alarm al mejor álbum de metal y fue el único premio que la banda aceptó recibir en su carrera, ya que All Shall Fall recibió una nominación en la categoría de mejor álbum de metal en los premios Spellemann, el premio musical más importante de Noruega. Pero la banda exigió que retiren la nominación, porque lo consideraban un regalo de la industria musical, y Demonas explicó que siempre han sido una banda polémica y no se veían como una banda ganadora de premios. No querían dejar que la industria musical noruega les dé una palmada en el hombro. Ellos son más una banda para los fans. Por eso en 2001 aceptaron el premio Alarm, porque los ganadores son votados por el público. Y bueno gente, así terminamos el video de hoy. Espero de verdad que lo hayas disfrutado y si así fue, te agradezco mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también puedes seguirme en mis redes sociales. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video. Your realms ever splendid.